México contra la pared, ese muro infranqueable que un sistema educativo indefendible erige en torno a millones de mexicanos, víctimas de una educación que no le permite a México competir y hablar y relacionarse con el mundo, víctimas de una escuela pública que crea ciudadanos apáticos entrenados para obedecer en vez de actuar, educados para memorizar en vez de cuestionar, entrenados para aceptar los problemas del país en vez de preguntarse cómo resolverlos, educados para hincarse ante la autoridad en vez de llamarla a rendir cuentas. Y ante la catástrofe conocida, lo que más sorprende es la complacencia, la resignación, la justificación gubernamental y la tolerancia social. Nuestra constante convivencia con la mediocridad, año tras año, indicador tras indicador, resultado dramático tras resultado dramático. Si la educación es tan importante como todos dicen, ¿dónde está el clamor? ¿Cómo entender que tantos marchen para defender a un sindicato privilegiado, pero nadie moviliza a la sociedad para protestar contra una educación deficitaria? En México no hay una reacción suficientemente vigorosa por parte de los ciudadanos, precisamente por la baja calidad del sistema educativo. Estamos tan mal educados que no sabemos lo importante que es la educación. Estamos tan indoctrinados por nuestros libros de texto gratuito que no entendemos cuán deficientes y obsoletos son. Por ello se aprecia que Mexicanos Primero elabore un reporte cargado de urgencia, una radiografía que debería ser una sacudida y un llamado a la acción, una convocatoria para comenzar a derribar la pared, una intromisión inteligente y atinada en lo que siempre ha sido nuestro, de todos, el derecho a la educación. Derecho cercenado por una historia de progresivo deterioro, por el efecto combinado de la inclusión tardía, la reprobación, la deserción, produciendo una generación herida en la cual más de la mitad de los jóvenes mexicanos están por completo fuera de la escuela, produciendo un país incapaz de construir trampolines para la movilidad social que permitan saltar de la tortillería al diseño de software, donde la escolaridad promedio es de tan solo 8.7 años, lo cual equivale tan solo a segundo de secundaria y se vuelve razón fundacional de nuestro desarrollo trunco, donde 43% de la población de 15 años o más no cuenta con una educación básica completa, donde 56% de los mexicanos evaluados por PISA se ubican, como lo decía David Calderón, entre los niveles 0 y 1, es decir, sin las habilidades mínimas para enfrentar las demandas de un entorno globalizado, competitivo, cada vez más meritocrático. Estas son cifras de la catástrofe, números que subrayan aquello que el escritor James Baldwin advirtió: los países no son destruidos por la maldad, sino por la debilidad o la flojera, o en nuestro caso por la complicidad en la construcción de ese paraje feudal que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Paraje amurallado por el tipo de liderazgo que el Bester Gordillo tiene y cómo lo ejerce, por la manera en la cual está acostumbrada a hacer política y cómo retrasa su evolución, el apoyo que ofrece a cambio de las prebendas que garantiza, la lealtad que vende a cambio de los recursos que obtiene, la movilización política que asegura a cambio de los privilegios sindicales que logra mantener, sexenio tras sexenio, prometiéndole apoyo al presidente en turno para que no tenga problemas con el sindicato, para que no haya pleitos ni movilizaciones ni confrontaciones como las que hubo en Oaxaca o en Morelos. Gobierno tras gobierno, por ello, ha concebido a la educación pública como una estrategia de pacificación, más que como un vehículo de empoderamiento. Y mientras tanto, los miles de millones de pesos que ella exige y recibe para el sindicato son señal de más de lo mismo.
evidencia de las añejas maneras de relación y las viejas formas de complicidad vivas aún y estrangulando la educación de un país que necesita reformarla. Ahí está, la anuencia sindical a cambio de la dádiva gubernamental, la mano extendida para aceptar la prebenda indispensable, el Bester Gordillo chantajea y presidente tras presidente se deja chantajear. Ella quiere perpetuar el alcance de sus canonjías y otros no tienen la audacia política para acotarlas. Y como subraya el reporte de Mexicanos Primero, ese arreglo primigenio ha conformado un entramado institucional que otorga concesiones indefendibles al sindicato, incluyendo el derecho adquirido de vender, heredar o intercambiar una plaza de maestro por favores sexuales. ¿Y quién paga la complicidad constante entre el gobierno y el Bester Gordillo? Pues 6 de cada 10 alumnos que no concluyen secundaria con conocimientos básicos de matemáticas, 4 de cada 10 alumnos que tampoco los obtienen en español, una líder moral decente más preocupada por empoderar a sus allegados que por educar mexicanos, un sistema educativo que cuesta mucho, porque cuesta mucho, pero rinde poco, sobre todo cuando se le compara a nivel internacional, y un sindicato beligerante que exige más recursos en cada negociación presupuestal, pero no parece estar dispuesto a modernizarse a fondo para conseguirlos. Y peor aún, millones de niños mexicanos haciendo planas, copiando párrafos, memorizando fechas, acumulando la ignorancia en forma de datos inertes. Millones de niños mexicanos aprendiendo todo sobre los héroes que nos dieron patria, a los cuales no se les está educando para que sepan cómo ser ciudadanos activos en esa patria. Millones de niños mexicanos coloreando figuras de héroes mexicanos muertos, memorizando historias de victimización, rindiéndole tributo al pasado en vez de pensar en el futuro, sobrevivientes de una educación construida a base de mitos, enfocada a producir una identidad nacional, y vaya que lo hemos logrado. México, el país que produce personas orgullosamente nacionalistas, pero educativamente atrasadas. México, el país que enseña a sus habitantes a lidiar con un entorno que ya no existe. México, el país donde en la escuela pública se aprende poco de ciencia, pero se aprende mucho de sometimiento. Se aprende poco de tecnología, pero se aprende mucho de simulación. Se aprende poco de álgebra, pero se aprende mucho de cumplimientos mediocres, negociaciones injustas y beneficios extralegales. México, el país en donde la escuela pública no desata el sentido crítico o la autonomía ética o el empeño en el cambio social, sino una extendida propensión a la conformidad.